Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Teatro Prehispánico en México durante la Conquista y el Virreinato. En la edición, Jesús Emilio Rodríguez Valderas, Ángel Elí Montoya Cifuentes y José Alfredo Pérez Chávez. En la producción de las diapositivas, Marilí Contreras Nieves, Andrés Alderete Luna y Karime Quetzal Alvarado Rodríguez. Las preguntas que resolveremos el día de hoy son: ¿cómo surge el teatro en México en la época virreinal? ¿Cómo era el teatro en México durante la conquista? ¿Cómo fue categorizado el teatro? ¿Cuál fue el origen del teatro en México? ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones del teatro? ¿Cómo se inicia el teatro en la etapa de la conquista? ¿Y cuál fue la primera obra de teatro en México? A continuación, la información. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones del teatro? El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos IV y V a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales acababan evolucionando hacia el teatro, construyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en 3 partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos contaban de las 2 formas: un espacio circular donde se alzaba la estatura del Dionisio y el hemiciclo para espectadores. Se accedía a través de los callejones. Los grandes tenían formas de semicírculo. ¿Cómo se inicia el teatro en la etapa de la conquista? Es evidente que el teatro y la literatura reflejan ideas que prevalecen en la época de sus creadores. En ese sentido, no podemos situar al teatro mexicano decimonónico por encima de su contexto histórico y cultural. De igual modo, no podemos dudar de que tanto el ambiente político como el literario de la época influiría notablemente en la selección del tema y en el tratamiento dramático de los personajes de estas piezas. ¿Cuál fue la primera obra de teatro en México? Elizondo creó la zarzuela Chin Chun Chan en el año de 1904, que se convertiría en la primera obra presentada en México en alcanzar las 1000 representaciones. 2 años antes, en 1902, se había formado la Sociedad de Autores Dramáticos, que tenían como interés principal el documentar obras de autores mexicanos. ¿Cómo era el teatro en México durante la conquista? Pese a la barrera idiomática entre las 2 comunidades, el teatro permitió a los misioneros una comunicación sencilla de la tradición católica y su ideología. Así se representaban autos sacramentales, milagros, pasiones y las tradicionales pastorelas mexicanas. El teatro es considerado una forma de arte, incluso se lo ha categorizado como arte escénico. En este tipo de representaciones se relatan historias mediante la actuación, discursos, gestos y sonidos. La primera orden mendicante en establecerse en el Virreinato de la Nueva España-México fue la franciscana en 1524. Al llegar a su nuevo campo misional, los frailes menores pusieron en práctica diversas metodologías para aplicarlas a los indios con la finalidad de que aprendieran la doctrina cristiana. En este ensayo se recupera la función primaria del teatro en México, como método didáctico con fines de evangelización. Es pertinente acotar que la utilización del teatro con fines de conversión religiosa fue una estrategia exclusiva de los franciscanos, como medio para el entretenimiento, conocimiento de la doctrina cristiana y la representación de los personajes bíblicos.